¿Cómo están, estimados estudiantes? Gracias por conectarse nuevamente. Ya estamos con el tercer día de clases y en esta oportunidad vamos a continuar hablando de la distribución física internacional y vamos a seguir avanzando todo el proceso logístico que tiene que ver para mover una carga desde origen hasta destino. Ya anteriormente nosotros habíamos visto todo el procedimiento que tiene que hacerse para llevar a cabo el uso correcto de los Incoterms, que son los términos de comercio internacional. Muy importantes en el comercio internacional, pero en esta oportunidad ya vamos a estar tocando un aspecto muy importante en el comercio exterior, ¿no? Que serían básicamente las exportaciones y las importaciones. Aprovecho para comentarles, estimado, que en esta diapositiva voy a dejar ahí agregado mi perfil, un pequeño resumen de mi hoja de vida, con el objetivo de cumplir tanto con los requisitos que exige la universidad, como también que ustedes puedan profundizar un poco más en mi experiencia tanto académica como laboral, para que a futuro también tomen en cuenta en caso de que ustedes requieran alguna orientación posterior a la clase, ¿no? Realmente yo estaría orgulloso de cada uno de ustedes que me estén consultando cotizaciones, casos de la vida real, no solamente hoy, ¿no? Seguramente en el momento cuando ustedes ejerzan la profesión, ahí van a surgir muchas dudas y con toda seguridad cuenten con nosotros para lo que sea. ¿Ya? En esta oportunidad ya vamos a estar tratando aspectos muy importantes como ser todo lo que tiene que ver la gestión del transporte, la función del transporte, pero también vamos a ver los modos de transporte. Ya avanzamos las cláusulas de los Incoterm que vemos ahí en pantalla y los modelos de transporte. Eso igual lo vamos a desarrollar en el transcurso de la clase, como también el problema del viajante de comercio, que ese tema yo voy a hacer un paréntesis porque quisiera explicarle a detalle ese régimen aduanero en otra oportunidad. Entonces, lo vamos a pausar el punto 1.5 para una próxima clase, ¿ya? Ahora, respecto a los tipos de transporte, eso vamos a ir viéndolo esta clase y vamos a profundizar en el transporte marítimo y en el transporte aéreo posteriormente. Así también vamos a ir viendo el transporte por ferrocarril y transporte por carretera. Sin más, comenzamos. Esta es la clase de distribución física internacional de la Universidad Cumbre, donde vamos a ver la gestión de transporte, tipos de transporte como elementos globales y vamos a empezar a desarrollarlo uno por uno. ¿Por qué es importante conocer la gestión del transporte? Porque si no conocemos la gestión del transporte, vamos a estar desconectados del contexto global, de la logística y la distribución física internacional a lo largo de todo el planeta. Bien, vamos a empezar mencionando que hay operación de transporte terrestre, operación de transporte marítima y operación de transporte aéreo. Pero también quiero que entendamos que paralelamente, como les mencioné antes, vamos a empezar a desglosar viendo y reconociendo los documentos, ya sea marítimo, terrestre, aéreo o férreo, en el transcurso de la clase, para que ustedes se vayan ubicando. Si yo llevo una carga en un camión, voy a necesitar un MIG-DTA. Si yo llevo en un barco, voy a necesitar un BL marítimo, que es un Bill of Lading, que lo vamos a ver a detalle acá, cómo es ese documento. Y si yo llevo mi carga en avión, voy a necesitar una guía aérea, que es la constancia de que la carga se ha embarcado en un aeropuerto, perdón. Bien, aquí tenemos los modos de transporte, muy importante. Los modos de transporte son cinco: ferroviario, aéreo, acuático, rodoviario, carretero y por ducto. Pero nosotros vamos a evitar hablar de los ductos por una simple y sencilla razón.
pasa, estimados participantes, que los ductos normalmente se exporta hidrocarburos y los hidrocarburos, de acuerdo a la ley nacional y a la constitución política del Estado, es función del Estado hacerse cargo tanto de la exploración, explotación, producción, logística y transporte del mismo y lo hacen a través de ductos. Entonces no tiene sentido que veamos a detalle esta forma de distribución y nos vamos a centrar en las otras modalidades de transporte que sería el carretero, ferroviario, aéreo y el acuático. Yéndonos a la definición, es importante que entendamos que el transporte de carga, en este caso, es una actividad realizada por un transportista autorizado mediante una licencia que da el Estado, ¿no? A través de de los diversos ministerios que tiene que ver con transporte, ¿no? Y en este caso necesitan una licencia para operar a nivel nacional e internacional, ¿ya? Y también a la vez tiene que estar cumpliendo también con los permisos con los demás países de acuerdo a tratados internacionales, ¿ya? Es decir, el transporte internacional debe ser ejecutado por empresas o cooperativas de transporte previamente autorizadas a nivel nacional. Además, tienen que tener competencia para que vayan a hacer dichas operaciones en otras fronteras, ¿no? Fuera del país. En este caso, quisiera compartirles que aprendamos el transporte carretero, que es el primer medio de transporte que vamos a ver y vamos a ver las ventajas. Las ventajas son el desplazamiento, la accesibilidad, prontitud, seguridad, los costos de embalaje, que relativamente son costos bien cómodos, y la documentación aduanera, ¿ya? Esas son las ventajas. Pero también tiene desventajas muy interesantes. La capacidad, porque mientras que un camión te lleva 25, máximo 28, 30 toneladas, digamos, un buque, perdón, un buque puede llevar, ese mismo camión que vemos ahí puede llevar un contenedor, pero un buque puede llevar 10.000 contenedores, 8.000, 10.000, 15.000. Me gustaría que como tarea vayan viendo los tipos de buque y también que veamos qué capacidad tienen los buques, ¿ya? Pero si hablamos de capacidad, imagínense 10.000 buques, 10.000 contenedores, perdón, en un buque versus un contenedor que podemos llevar con camión, entonces la desventaja es abismal, por eso lo coloqué ahí como desventaja. Otro factor, grandes distancias es una desventaja porque si bien a veces para distancias largas, ahí vemos que tiene dificultad el camión, mientras que el avión, por ejemplo, llega en cuestión de 1 hora a La Paz, por ejemplo, y el camión tiene que atravesar 2 días. Otro, congestión del tráfico, regulación de las vías y yo también acá diría los bloqueos, etcétera, en el caso de Bolivia, como una desventaja. ¿Ustedes qué opinan, no? Seguramente hay más desventajas. Ustedes siéntanse libres también de opinar cuando sean las 5 de la tarde y cualquier duda o consulta me las hagan saber, ¿ya? Ahora, tenemos que aprender en el transporte terrestre a saber los corredores igual, que son por donde están las carreteras muchas veces internacional habilitadas para que pasen también los otros países que vienen en tránsito solamente por Bolivia y continúan a otro país de destino. Por ejemplo, la franja que vemos de color celeste en el mapa de Bolivia, ahí tenemos un mapa de Bolivia ubicado de norte a sur, este a oeste, entonces como si fuera una cruz, ¿no? Entonces, si vemos en la parte de este a oeste, esta línea que vemos aquí celeste, si ven acá, aquí está el nombre, es el corredor este-oeste. Si vemos la línea verde, el corredor oeste-norte. Si vemos la parte de abajo, esta línea naranja que viene desde el norte hasta el sur, es el corredor norte-sur.
Luego vemos esta parte media de color rosado, es corredor oeste-sur, inicia desde el occidente y va hacia el sur del lado entre Tarija y Potosí. Por último tenemos el color plomo, que sería el central sur y es todo lo que une Chile con Potosí y tiene salida hacia Paraguay. Miren esa carretera ploma. Todas esas, esas vías que le estoy mostrando son las vías fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que son vías especializadas o vías únicas por el cual está autorizado que pase el transporte internacional por esas rutas. Y la aduana nacional le da una ruta y un plazo al medio de transporte para que pase por Bolivia. Como podemos ver, para mí un corredor muy importante desde Santa Cruz es el corredor este-oeste. Por ejemplo, es la famosa carretera bioceánica. No sé si alguien ha ido para el lado de Brasil, a Corumbá, o han ido hasta San Pablo, quizás vía terrestre. Esta es la ruta, ¿ya? Aquí miren está Puerto Bush y aquí está Puerto Quijarro y al lado ya está Corumbá. Entonces, si un brasilero trae un tráiler lleno de mercadería, digamos que traigan gin brasilero, ¿ya? Entonces quieren vender esos gin a Chile. Entonces utilizan la carretera bioceánica, en este caso el corredor este-oeste, y yo tengo que tener en mente ya los tramos. Ah, ya. El corredor este-oeste viene desde Brasil, frontera con Brasil, sube por Puerto Quijarro, llega hasta Santa Cruz, pasa por Cochabamba y de ahí, si se fijan, tiene opción para ir por Chile vía Oruro o también acá vía sur de La Paz y puede irse todavía o enganchar con otra carretera internacional subiendo hacia Perú. Como ven, las vías fundamentales es importante que la dominemos y es de lo que se trata la clase de hoy. Ahí miren, lo tenemos un ejemplo más interesante y está más desglosado. Corredor este-oeste son los que vinculan todo lo que tiene que ver la producción agrícola del país, el lado del oriente boliviano, y puede salir hacia puertos chilenos y puertos peruanos si lo vemos al lado del occidente, y si lo vemos al lado del oriente, sale hasta Brasil y pasa por Cuiabá, Brasilia y puede salir hasta el puerto de Santos de Brasil, ya en el Océano Atlántico. Como Bolivia está en medio, prácticamente ese camino une la parte del occidente con el Océano Pacífico y la parte del oriente con el Océano Atlántico. Luego tenemos el corredor norte-sur. El corredor norte-sur es lo que va a empezar a vincular todo lo que es Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba, parte de Tarija y parte de Sucre. Entonces, al topar Tarija también tiene salida hacia Rosario en la parte sur de nuestro país. Como también el corredor oeste-norte sirve para que nosotros también tengamos una vinculación en Bolivia con la parte norte, podamos elevarnos. Hacia la izquierda, por ejemplo, tenemos todo lo que es Porvenir y hacia la derecha en el Pando, ¿no? Obviamente ahí podemos topar con Guayaramerín, podemos topar ahí con otras ciudades también de Beni y eso es importante que lo podamos dominar. Y esta carretera que viene desde el norte, por ejemplo, une con Beni y baja hacia el lado de La Paz y tiene salida hacia Puerto Hilo en el Perú. Otro corredor interesante es el corredor oeste-sur. Ya en el lado del occidente hay otros cordones que van formando carreteras internacionales. Por ejemplo, nace en La Paz, pasa por Oruro, pasa por Potosí y por Tarija. Esta es otra carretera que también es importante porque va uniendo departamentos y lo más importante es que tiene salida también hacia el sur, puede salir a Salta o Puerto Rosario. Si se van hacia la derecha también, pueden tener ciertas conexiones, miren, para salir a Asunción incluso. Y si se van a la izquierda, pueden salir al lado de Arica. ¿Ya? Luego tenemos el corredor oeste-sur y este corredor nos permite, lo que mencioné anteriormente, llegar a puertos chilenos y si nos vamos hacia abajo, a ciudades argentinas, ¿ya?
¿Qué va a pasar cuando exportemos vía, vía terrestre? Vamos a necesitar documentos de embarque de la carga, que es una constancia que la carga se ha embarcado. Y en el caso carretero, vamos a necesitar un manifiesto internacional de carga, que es esta parte de acá, declaración de tránsito aduanero, por eso se llama MIG-DTA, y vamos a necesitar una carta de porte, también que sería todo lo que es el contrato de transporte con nuestro proveedor de transporte terrestre. Aquí le he dejado alguna normativa internacional para que ustedes puedan profundizar en caso de que quisieran. ¿Qué contiene la carta de porte? La carta de porte contiene el nombre del transportista internacional, remitente, destinatario y consignatario, lugar de recepción de la carga, plazo de entrega, cantidad y peso, descripción de la mercancía, peso de la mercancía, valor de la mercancía, flete y otros gastos que son importantes y ustedes los pueden llevar a conocer. La firma también del remitente y el transportador y las cláusulas del transporte internacional. ¿Ya? Esto es muy importante. La carta de porte por carretera, por ejemplo, que es un documento que es bastante, fue bastante usado, ¿no? Es importante que ustedes lo puedan conocer, ya que todos estos elementos que vimos, por ejemplo, esta carta de porte internacional, ahí podemos ver que se usó bastante para la parte de la comunidad andina. ¿Ya? Esta carta de porte es equivalente también o tiene relación con otro tipo de documentos, como ser el Manifiesto Internacional de Carga, Declaración de Tránsito Aduanero, que es el documento que autoriza que un vehículo de transporte terrestre cruce por todo el territorio boliviano y seguramente una hacia un país de destino. Debe contener este documento el transportador internacional, el vehículo habilitado o el camión o el furgón, perdón, el camión o el tracto y la unidad de carga. La unidad de carga, por ejemplo, podría ser un remolque, semirremolque, etcétera. Además, tiene que haber descripción de la mercancía, el peso y las aduanas que van a intervenir si esta mercadería va en tránsito. Aquí vemos un MIG-DTA, un Manifiesto Internacional de Carga, y como ven, hay ahí los campos para rellenar, aunque ahora también la aduana ha evolucionado bastante, han habido cambios y ahora también se emite todo esto de manera electrónica también con sus transportadoras, ¿no? Ese es un MIG-DTA, un Manifiesto Internacional de Carga, y vamos a ver también más adelante qué es lo que contiene. El campo 1 contiene nombre y domicilio del transportador. Campo 2 contiene el NIT. Campo 3, tránsito aduanero. Como vemos, el campo 4 puede ser el número del manifiesto o MIG-DTA, número de hojas impresas, fecha de emisión, ciudad o país de partida, ciudad o país de destino final, el NIT o el rol del contribuyente o el número de contribuyente que está tributando, marca y número de chasis de la unidad de transporte, año de fabricación del vehículo, nombre y domicilio del propietario, placa del camión, capacidad de arrastre, si es remolque, si es semirremolque, también el NI del contribuyente, aduana de destino, procedencia de la mercancía, número de carta de porte en caso que se requiera, moneda y el valor FOB de las mercancías. También contiene, en este caso puede ser dólares americanos, si cuenta con seguro o no, número de bulto, peso bruto, peso neto, remitente, destinatario, firmas y sellos seguramente de los que están en el día a día con la logística, y firma y sello de la aduana de partida, ya para que esa carga pueda salir. También hay que adicionar la cantidad de bulto y el peso total de los bultos, ¿ya? Entonces, todo este procedimiento que le he mencionado, que además es muy importante, tienen que tratar de memorizárselo también, aunque sean los campos esenciales, cantidad de bulto, peso bruto, aduana de partida, aduana de destino, los duplicados, igual es importante que
lo guarden, ya que esos duplicados igual hay que entregar a otras instituciones. Ya, por ejemplo, ahí tenemos un duplicado para la aduana, un triplicado para la aduana donde uno va a ir o va a ir de destino. Cuadriplicado puede ser la declaración aduanera en destino que nos pida otra copia, entonces por eso este documento viene con varias copias, ¿ya? Hasta ahí también hemos visto quizás unos pasos iniciales, pero también quisiera que veamos los tipos de contenedores que hay. Por ejemplo, ahí vemos contenedor de 20 pies, hay otros que son de 40, que son más largos, y los de 20 pies ocupan prácticamente medio tráiler. Del tráiler, estos grandecitos, ocupan un 50%, y los de 40 obviamente ocupan todo el exterior del tráiler, como vemos aquí en pantalla. También ahí tenemos las medidas, ¿no? De ancho, 12 metros. Perdón, de largo, 12 metros. De ancho, 2,4 metros y de alto, 2,8 metros. ¿Ya? Podemos ver ahí también los contenedores más comunes, dry van, reefer. El reefer, por ejemplo, si vamos a exportar carne, es buenísimo. Isotanque cuando querramos exportar cisterna, flexitanque si queremos exportar aceite, por ejemplo, en esas bolsas tipo Big Bag, ese material, ¿no? Pero en este caso para transportar aceite, por ejemplo, los contenedores open side que abren en las puertas de atrás y se abre también de un costado. Luego tenemos también los open top que se abren en la parte de arriba y los flat rack que están libres a los costados para transportar mercancía sobredimensionada. Aquí podemos ver, por ejemplo, un contenedor reefer, se baja del camión y si se fijan, están esas cámaras ahí para que no pierda la cadena de frío y siga congelada esa carne de pescado o de pollo o de res que va a ir al buque. Entonces, hasta que llegue el buque tiene que estar conectado en un refrigerador, ¿ya? Entonces, si utilizamos vía terrestre, como vimos hace un rato, vamos a generar el MIG-DTA. Si fuera aéreo, una guía aérea. Si fuera marítimo, un BL marítimo. Y si fuera fluvial o por río, también aplica un BL marítimo. ¿Ya? Entonces, así como teníamos el MIG-DTA, también existe el TIF-DTA, que viene a ser todo lo que tiene que ver con el transporte férreo, en este caso, ¿no? Como ven, el TIF-DTA contiene datos del ferrocarril, remitente, destinatario, lugar de recepción de la carga, aduana por donde va a pasar la carga, número de vagones, precinto, itinerarios, plazo y por último la firma. Como también vamos a ver que hay algunos manifiestos que ya vamos a ir viendo que son para vía marítima, ¿ya? No se olviden que el manifiesto internacional de carga también puede ser fluvial en caso de que vaya por río. Y aquí lo que tenemos que ver es la mercadería transportada, el transportador, la unidad de carga que estamos utilizando para llevar ese contenedor, el destinatario, las aduanas que intervienen y como último punto, los transportadores que intervienen en la misma. Ahí tenemos en pantalla un BL marítimo o Bill of Lading que para que me puedan entender mejor es la constancia de que su carga ya se embarcó. Eso quiere decir ese documento que está hacia la izquierda, ¿ya? Este BL o Bill of Lading, a su vez, es un documento de embarque, es la prueba de que su carga sí o sí se va a embarcar y el proveedor, el importador le va a pedir que le envíe una copia cuando esa carga se embarque para que él pueda ir gestionando la nacionalización, ¿ya? Por último, tenemos algo muy interesante. En el puerto vamos a encontrar contenedores tipo Teus, como vemos ahí, se le dice Teus también a los contenedores. Hay cargas que son sueltas, por ejemplo, esos fierros, estos que vemos acá, estas personitas pequeñitas que parecen unos marcianos, es el reflejo de la gran cantidad de fierros que hay y miren, el recurso humano es bastante limitado. Esos que venden naranjita, pequeños, son personas que están ayudando con la estiva, ¿no? Tenemos cargas proyectos. Cuando superan los 30.000 kilos, automáticamente ya son cargas proyectos.
Ya tenemos carga granel limpio, como ven ahí, eso que parece arena no es arena, es soya que se está acumulando esperando que llegue un buque y se lo pueda llevar toda esa carga. Y también tenemos granel mineral, que al ser los minerales también a veces tienen ciertos químicos, etcétera. Entonces, fíjense, están bajo techo y están protegidos, todo lo que son explosivos, ¿ya? Como también es importante que veamos los contenedores, su capacidad, si es de 20, si es de 40, y también que estemos atentos, si llevamos vía marítima, las navieras, en qué día llega a cada puerto para que uno prepare también la logística, ¿ya? Como vemos ahí, las cargas sueltas es todo lo que es fierro, tubo, bobina, plancha, caja, bivac, etcétera. Y ahí podemos ver carga suelta. Miren esos fierros ahí. Y el personal que está aquí abajo es bastante reducido versus esos equipos que deben ser súper pesados. Ahora, carga proyecto es la que pesa mayor a 30 toneladas, muchas veces va a requerir grúa y otro servicio más especializado, ¿ya? Como vemos ahí, ahí estamos viendo una carga sobredimensionada en Arica, Chile. Granel limpio es la soya, el grano de soya, harina de soya, etcétera, que lo llevan a Arica y fíjense, lo van acopiando hasta que venga un buque a recogerse toda esa soya. Y como ven ahí, el paso siguiente es el carguío de esa soya, ese es un FOB, free on board, libre a bordo del buque. Cuando trasladamos la semilla, ahí estamos viendo los Incoterms nuevamente que aprendimos estos últimos días. Y mineral limpio tiene que ir bajo techo. Todo lo que es zinc, plomo y plata necesita un almacenaje de acuerdo a normativa para que esté aislado de los demás productos. ¿Ya? Esa es la lógica, como vemos ahí. Por último, quería compartirles el procedimiento, cómo vamos a hacer y qué paso vamos a seguir cuando nosotros estemos llevando una carga terrestre desde Santa Cruz hasta Arica. Entonces, tiene que pasar por aduana boliviana primero la carga y luego seguir tránsito hacia Arica, Chile. Y lo que vemos acá son los pasos. Primero, según la prioridad, anuncio o veo los anuncios de las naves, viendo dónde hay espacio y empiezo a cotizar. Esa es una solicitud de información. Luego, evaluación del servicio. Puedo preguntar a una línea aérea, a dos o a tres, y ya yo veo un mejor precio, ¿ya? Luego, asignación de sitios que se informen vía electrónica y vía web. Hay un antepuerto. Antes de llegar al puerto de Chile, hay un antepuerto 10 kilómetros hacia atrás, y ahí le enseñan a hacer este papeleo. Como quinto, tenemos el servicio de grúa, que su oficio es cargar al barco y descargar contenedores. Luego tenemos los informes que envía Terminal Puerto Arica, luego la liquidación de esa factura y recién nosotros vamos a poder retirarlo, ¿ya? Ya hablamos anteriormente de Incoterm, tienen una tareita, no se olviden, que era copiar el ejercicio de la diapositiva que les pasé el día de ayer y ustedes hacen su propio resumen, ¿ya? El aforo, ¿qué es el aforo? Es el derecho que tiene personal del puerto también de revisar una carga que haya llegado bien. Ya, eso es un punto muy importante, como vemos ahí, con la aduana de Chile. También cabe resaltar que fíjense, cuando vean algo sospechoso ahí en el área logística, alguien se olvidó de una cartera, una billetera, no lo toquen, llamen a un policía o algo, porque fíjense, muchas veces sacan carga como sustancias controladas. Eso que vemos en pantalla fue un escáner que detectó que estaban exportando una piedra y adentro había droga. Efectivamente, ahí pudimos ver que había droga escondida adentro de esta piedra y esas son sustancias ilícitas. Entonces tenemos que estar atentos tanto en las sustancias ilícitas y también qué hacen los operadores logísticos. Ahí lo recomendable es estar atento, revisar las cargas antes de meter a nuestro contenedor. Por último, este es el proceso de los granos.
Una vez sale del antepuerto el camión, llega hasta Terminal Puerto Arica, pasa el gate o la puerta de control, pasa por el servicio agropecuario ganadero, que es un paso importante que cuida que los granos tengan un certificado, que están fumigados, etcétera, y posteriormente pueden hacer un aforo o directamente pueden llevarlo a Romana a pesar ese contenedor que no excede el peso. También podemos ver que hay un camión que se dirige a la zona de acopio y es eso lo que vamos haciendo desde acá. Vamos llevando soya y lo vamos acomodando hasta que haya un buen precio internacional y lo podamos vender más elevado, ¿ya? Hasta aquí espero que aún no tengan dudas o si la tienen pueden escribirla y consultarme a las 5 de la tarde. Yo estoy al pendiente de todo lo que pase con este grupo y al final ahí miren podemos ver la terminal Puerto Arica, una terminal muy grande que mueve gran capacidad de soya y otros productos bolivianos. Ahí también vemos cómo es el puerto, cómo es la forma y dónde está qué cosa, qué mercancía, si es peligrosa, si es reefer, etcétera. Ya eso igual les podemos enseñar a ustedes, como también la importancia de saber los corredores, es que fíjense en este caso yo conociendo los corredores, fíjense puedo armar mi ruta y no necesariamente salir solo por Arica. Puede ser que intentemos salir también por otro tipo de países, Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera. Hasta aquí hemos acabado la primera parte. Posteriormente yo le voy a seguir enviando material y nos vamos a estar reencontrando pronto a las 5 de la tarde. Ya, yo estoy muy agradecido con todos ustedes y estoy a la espera de su consulta posterior, obviamente, a la clase de hoy. Ya, que pasen buenas noches.